Test no paramétrico de Kruskal-Wallis para comparar K muestras independientes. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, donde un psicopedagogo intervino con un mismo tratamiento denominado ABCD a 3 grupos de niños con disortografía. El tratamiento lo aplicó en cada grupo en un lapso de 3 meses, es decir, desde marzo hasta finales de mayo de 2020. El psicopedagogo espera tener los mismos resultados en cada uno de los grupos. Finalizado el tratamiento, él ideó un indicador. Este indicador nos da que a mayor puntaje el niño presenta menor evolución y a menor puntaje habrá mayor evolución. Para medir la evolución en cada uno de sus pacientes de los grupos. Entonces, los resultados que se obtuvieron se detallan en el siguiente cuadro. Los del grupo 1 presentaron estas puntuaciones, los del grupo 2 las puntuaciones de acá y los del grupo 3 estas puntuaciones. Entonces, estas variables las creamos en RStudio, a la cual vamos a denominar G1, G2 y G3 por los 3 grupos. Yo les voy a pasar los códigos para que ustedes puedan resolver en su R. El nivel de confianza al cual sometemos esta comparación de los 3 grupos va a ser al 92%. Entonces lo que vamos a hacer ahora es las pruebas de normalidad, a las cuales vamos a decir la variable del grupo I es normal y como hipótesis alternativa la variable del grupo I es no normal. Con este planteamiento de hipótesis ya no es necesario escribir las 3 hipótesis para cada grupo, ¿no? Entonces basta con esto. Como las muestras son menores de 50 datos, aplicamos el test de Shapiro-Wilk. Entonces Shapiro test, paréntesis, y dentro va el vector, que son G1, G2 y G3. Copiamos los resultados. Como la confianza es del 92% en este ejercicio, nuestro valor de alfa va a ser 0,08. Por lo tanto, comparamos los 3 con 0,08. Entonces, aquí vamos a colocar el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Para el grupo 1 el p-value es 0,4102. Para el grupo 2 nos da 0,02909 y en el grupo 3 tenemos 0,5186. Alfa 0,08. Por lo tanto, en el grupo 1 nos lleva a un no rechazo de la hipótesis nula, lo que podemos concluir que la distribución es normal. Para el caso del grupo 2 tenemos una situación de rechazo de la hipótesis nula. Por lo que podemos afirmar que el grupo 2 tiene un comportamiento no normal. Y en el grupo 3 concluimos que hay un no rechazo de la hipótesis nula, por lo tanto la distribución es de tipo normal. Luego de eso hacemos las pruebas de homogeneidad de varianzas, donde la hipótesis nula es la homocedasticidad o la igualdad en las varianzas de los 3 grupos, y en el caso de la hipótesis alternativa es la desigualdad en las varianzas. Entonces esta es la forma de plantear las hipótesis y nos vamos al RStudio. La clase pasada habíamos visto que para hacer esto con el test de Bartlett hacemos una lista y dentro del paréntesis registramos los 3 vectores de las variables. Corremos esto y también comparamos con el valor alfa del 8%.
Aquí ya vemos que el p-value es de 1553. Entonces 0,1553 es mayor que alfa. Cuando pasa esto es un no rechazo de la hipótesis nula, por lo tanto al 8% de significancia o al 92% de confianza, las muestras son homocedásticas. Quiere decir que hay igualdad en las varianzas. Inciso C. ¿Qué test ocupamos? ¿El test de ANOVA o el test de Kruskal-Wallis? Tenemos dos muestras normales y una muestra no normal. Además, existe homocedasticidad. Entonces, cuando pasa eso, ocupamos a Kruskal-Wallis. Ustedes tienen eso en los apuntes. Habíamos mencionado en la clase pasada las diferentes combinaciones que nos llevarían a decidirnos por un test. Entonces estamos nosotros en este escenario de acá, ¿no? Fíjense que la clase pasada hicimos esto, las K muestras son normales y existe heterocedasticidad y elegíamos el ANOVA. Entonces ahora nos queda la opción de escoger a Kruskal-Wallis. ¿Por qué? Porque existen muestras no normales y existe homocedasticidad, sabiendo que también hay normales. Entonces es por este criterio de aquí que nos vamos por Kruskal-Wallis. Repasando un poco el algoritmo, fíjense, tenemos que aplicar el test de Kruskal-Wallis. Si hay un no rechazo a la hipótesis nula, finaliza el ejercicio. Y si rechazamos la hipótesis nula, entonces hacemos la comparación de post hoc, que en nuestro caso va a ser el contraste de Bonferroni. Entonces, hecho eso, nos podemos responder al inciso D, donde el inciso D es la siguiente conjetura. El psicopedagogo se pregunta si su tratamiento para la disortografía generó resultados distintos en cada grupo. Entonces, vamos a plantear la hipótesis nula y la alternativa. Como estamos trabajando con Kruskal-Wallis, que es un contraste no paramétrico, tenemos que ocupar la mediana. Entonces, aquí vamos a decir que las medianas de los tres grupos son distintas. Y en hipótesis nula, que son iguales. En la clase pasada vimos el test ANOVA, donde se trabaja con medias. En este caso, al ser no paramétrico, trabajamos con medianas. Previo a hacer el test de Kruskal-Wallis, tenemos que crear un data frame, un barco de datos, exactamente igual a como lo hicimos la clase anterior. Creamos un objeto o vector llamado muestra, donde vamos a almacenar a los 10 individuos que participaron en el grupo 1, los 10 individuos del grupo 2 y los 10 individuos del grupo 3. Corremos. Luego, nuestra variable madre que estamos trabajando en este ejercicio se denomina indicador. Es un indicador de evolución de la disortografía. Por tanto, yo creo una variable llamada indicador y almaceno los tres vectores o las tres variables iniciales que teníamos acá, G1, G2 y G3. Ahora voy a crear el data frame que se va a llamar datos. Entonces
Ustedes pueden colocarle el nombre que ustedes deseen. En este caso vamos a trabajar con datos. Datos es un data frame y está compuesto por la muestra que creé acá más la variable indicador que he creado. Entonces corro. Confirmo que la muestra es un factor o una variable cualitativa con este comando, datos, pesos y muestra, y le indico a R que es un factor, repitiendo el comando inicial. Entonces corro esto y hago un atajo de datos. Entonces ustedes pueden aquí verificar que se ha creado la base de datos que contiene la información de las tres muestras. Si no sale eso es porque algo hemos hecho mal y tendrían que revisar los códigos a detalle. Ahora ya podemos aplicar el test de Kruskal-Wallis. El comando es muy sencillo. Ocupan kruskal.test paréntesis y dentro van a colocar la variable madre que ya creamos anteriormente, que denominamos indicador, que guarda los vectores G1, G2, 3 con los datos iniciales. Este símbolo ocupamos y trabajamos con el factor, con la muestra. Y corremos esto. Ya tenemos el resultado, simplemente es comparar con el valor de alfa. Entonces es muy sencillo, como ustedes están viendo. Comparamos p-value con alfa. P-value en esta prueba da 0,04459. Alfa es 0,08, por tanto alfa es mayor en este caso. Y al ser mayor nos lleva a concluir que rechazamos la hipótesis nula. Si rechazamos la hipótesis nula, estamos rechazando esta idea de acá, nos quedamos con H1, que nos dice que la mediana de los tres grupos son distintas. Entonces, si son distintas, es decir que el tratamiento genera distintos resultados en las muestras. Entonces no es lo que este psicopedagogo esperaba, ya que no genera los mismos resultados. Algo está pasando, algo ocurre para que no se obtengan los mismos resultados. Si el ejercicio hubiera sido un no rechazo de la hipótesis nula, que el p-value sea mayor al alfa, ahí termina el ejercicio. La conclusión sería: no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, al 92% de confianza, las medianas de los tres grupos son iguales. Es decir, el tratamiento genera los mismos resultados. Eso sería el caso, ¿no?, de un no rechazo. Pero aquí estamos en la situación del rechazo. Entonces, esto implica hacer un paso más, al cual se denomina comparación post hoc, donde el objetivo es identificar cuál o cuáles son las muestras disidentes. ¿Por qué se lleva a la conclusión de que las medianas son distintas? Es decir, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la muestra disidente? Entonces, podríamos calcular las medianas para cada uno de los grupos. El comando es median y entre paréntesis anotamos las variables originales G1, G2 y G3 y lo corremos. Allí tenemos las tres medianas. Entonces vamos a hacer un resumen aquí. Mediana grupo 1 es igual a 3 puntos. La mediana del grupo 2 es igual a 2,5 puntos. Y la mediana del grupo 3 es igual a 5 puntos. Entonces aquí ya con un simple vistazo nos estamos dando cuenta de que el grupo 3 es el disidente, es decir que
ese grupo es el que genera esta distorsión que lleva a la conclusión de que los tratamientos no son iguales en los tres grupos. Pero lo vamos a hacer con significancia estadística con el siguiente comando, que esto es denominado el contraste de Bonferroni. Entonces vamos a hacer este contraste. Recuerden que este contraste se ocupa solamente en Kruskal-Wallis. Eso lo tenemos en los apuntes, más acá arriba. Aquí está, en la segunda página. El contraste de Tukey, Kramer, Honest lo hicimos en el caso de la NOVA, la anterior clase. Y ahora vamos a ocupar esto, el contraste de Bonferroni, donde la hipótesis nula es la igualdad de las medianas y la hipótesis alternativa es la desigualdad en las medianas. Bien, entonces aquí se compara el p-value con el alfa también. Corremos este comando, en X decimos que utilice a la variable indicador que creamos aquí en el paso previo. G va a ser la muestra que también hemos creado aquí en el paso previo. Un P ajustado, entre comillas anotamos Bonferroni y corremos. Acá nos va a dar el resultado. Entonces aquí nos da una pequeña matriz, una matriz de 2×2 nos da el resultado. Lo que hay que hacer es buscar un valor que sea menor al alfa. Entonces alfa es 0,08. Por ejemplo, 1 no es menor que alfa, 0,18 tampoco. Aquí está. El p-value es 0,075 y alfa es 0,08. Entonces, ¿a quién corresponde esto? Aquí ustedes ven que se da entre el cruce entre la muestra 2 y la muestra 3. Entonces ahí se provoca la disidencia. En vez de muestra vamos a colocarle grupos. Entre el grupo 2 y el grupo 3 está la disidencia, como habíamos visto en esta parte de acá. Entonces podríamos concluir en esta parte de aquí que el disidente es el grupo 3. Este grupo provoca que los tratamientos no generen los mismos resultados. Entonces este psicopedagogo tendrá que revisar, tendrá que profundizar en su tratamiento desde el punto de vista psicopedagógico, ¿no? Hasta aquí llega la estadística. Simplemente nos dice que los resultados no son iguales. Lo que ustedes podrían hacer, ya esto desde un punto de vista de una tesis, es comparar comparar muestra con muestra. Es decir, que ustedes pueden aplicar las pruebas de muestras independientes. Comparen el grupo 1 con el grupo 2, el grupo 1 con el grupo 3 y el grupo 2 con el grupo 3, y así evidencian si hay diferencias significativas en los resultados. Entonces esto es una sugerencia si es que quisieran profundizar mucho más en los resultados. El test de Kruskal-Wallis llega hasta acá. Esta sería la conclusión. Y con esto estamos cerrando ya la unidad número 6. Porfa, practiquen los ejercicios. Y eso sería todo por mi parte.